Nuevamente nos encontramos en Política y Producción de la Unión del Comercio y la Industria y la Producción de Mar del Plata. Hoy vamos a conversar con el secretario de Economía y Hacienda del municipio de General Pueyrredón para tratar los aspectos relevantes de la reciente presentación ante el Consejo Deliberante del presupuesto de gastos y cálculo de recursos para el año 2013. Nos va a acompañar el licenciado Santiago Fernández, quien ocupa titular de la cartera de Economía, como dijimos, del municipio, y con él vamos a dialogar de este tema. Por el otro lado, algunas consideraciones y reflexiones que queremos compartir también con ustedes. En unos segundos estamos para recibir a nuestro invitado. Cumplimos 10 años brindando el mejor servicio. Provincia Pagos, la red de recaudación y servicios. www.provinciapagos.com.ar o 0800 800 Pagos. Arriba Cabrales, significa buen café. ¿Buscas personal? Servicio de Empleo UCIP. Igualdad de oportunidades, eficiencia, compromiso y tecnología. Al servicio de consultorías, evaluación de personal, selección de personal. Infórmate en www.empleos.amia.org.ar o al teléfono 499 77 77. Estudia en UCIP, Recursos Humanos, Marketing, Sueldos, Impuestos, Secretariados, Despachante de Aduana. Llama al 499-7777. Cámara Industrial y Comercial de la Madera de Mar del Plata y zona de influencia, promoviendo siempre el desarrollo del sector madera y mueble. Afíliese, llame al 500 3100. Nos encontramos con Santiago Fernández, secretario de Economía y Hacienda del municipio de General Pueyrredón. Buenas tardes, Santiago. Buenas tardes, muchas gracias por tu invitación. Comentanos un poco cómo es el presupuesto que se votó en estos días, el presupuesto del año 2013 para el partido de General Pueyrredón, que tiene una cifra muy interesante. Exactamente, el presupuesto prevé unos 2.221 millones de pesos en el caso del presupuesto de la Administración Central, y en el consolidado, es decir, incorporando a esa suma los recursos propios de cada uno de los entes, llegamos a un presupuesto cercano a los 2.335 millones de pesos. 2.335 millones que hace no muchos años atrás eran cerca de 500 millones. Exactamente, es un presupuesto que ha venido evolucionando, se ha venido ampliando también un poco acompañando los distintos acuerdos salariales y recomposiciones que ha tenido el gasto en personal en el ámbito privado y en el ámbito público, por supuesto, también. Y respecto de la referencia más cercana, que es el presupuesto del año 2012, el incremento que planteamos de un presupuesto a otro es del 23%. ¿Este incremento en qué estaba planteado? ¿Cuáles son las áreas con mayor aumento de gasto en este presupuesto? Bueno, el intendente municipal ha sido muy claro al momento de definir los lineamientos principales del presupuesto 2013. Nos ha planteado básicamente trabajemos en el sostenimiento de la obra pública. En este sentido se prevé que el ENVIAL ejecute obras por una suma cercana a los 150 millones de pesos y el ENUSUR obra pública ya de infraestructura en inmuebles públicos, de dominio público y de dominio privado también, cercana a los 163 millones de pesos. Ese fue el primer eje que nos planteó. El segundo eje que el intendente nos pidió que hagamos foco en la confección del presupuesto 2013 es el gasto social. En este sentido
Nosotros por gasto social entendemos el gasto en educación, en salud, en desarrollo social y en cultura. Este presupuesto prevé, por ejemplo, para el caso de salud, un incremento del 48% respecto del presupuesto anterior, y en el caso de educación, un 22% de incremento respecto del presupuesto del año pasado, y ambos presupuestos sumados alcanzan la suma de 500 millones de pesos, que equivale a un casi 25% del total del presupuesto municipal. Recién te pregunté en qué aumentaba el gasto, y la verdad que habría que hacer una distinción aquí entre lo que es gasto propiamente dicho y lo que es inversión, ¿no? Porque todo lo que es obra pública es inversión y no es una cuenta de gasto. Exactamente, la inversión, recién te hice la distinción de lo que es inversión de dominio público, es decir, lo que puede ser la mejora de una calle, de una plaza, del alumbrado público de las calles marplatenses, o bien de la inversión pública en dominio privado, que es la construcción de un inmueble municipal, la construcción del Centro Cultural Italiano, que es una de las obras principales que prevé el presupuesto del ENOSUR, los distintos distritos descentralizados que el municipio va ubicando en los distintos puntos cardinales de la ciudad, son obras públicas de dominio privado, es decir, que figuran en el activo del patrimonio municipal y que además su acceso se encuentra restringido en un sentido de que son oficinas públicas. De los 2.300 millones estos de pesos que estamos hablando, ¿cuánto es recurso propio del municipio, digamos, o cuánto aportan los contribuyentes de General Pueyrredón y cuántos son recursos externos de la provincia o de la nación? Bueno, esa es una cuenta que siempre es motivo de discusión, no solamente con los distintos concejales, ya sean oficialistas o opositores, sino con mis anteriores colegas secretarios de Economía y Hacienda, porque cuesta muchas veces definir aspectos como, por ejemplo, si la coparticipación es o no es un recurso municipal. Yo, por supuesto, enrolo en el concepto de que la coparticipación es un recurso totalmente municipal, legítimo y genuino, pues son impuestos que pagan los marplatenses y que luego vuelven redistribuidos por un coeficiente que construye al efecto la provincia de Buenos Aires y que muchas veces no tiene una incidencia a la actividad económica de la zona que lo genera, sino más bien los servicios de salud que presta. En este sentido, sabemos que Mar del Plata tiene 2 hospitales que son provinciales, con lo cual no vuelve todo lo que los marplatenses desearíamos que vuelva en cuanto a lo que aportamos a ese fondo o a esa masa coparticipable. Igual cuando hablamos de coparticipación, digamos, es un recurso más o menos estable, digamos, que uno puede contar en el presupuesto, pero hemos visto que estos últimos años ha habido mucha obra y fundamentalmente pública financiado por el Estado provincial o nacional por única vez, por así decirlo. Dentro de este presupuesto de los 2.300 millones de pesos, también hay cifras digamos, que corresponden a aportes por única vez. Exactamente. El presupuesto, por ejemplo, en el caso de Nación, prevé que del total de obra pública que se piensa ejecutar, un 20% se encuentra financiado del total del presupuesto con fondos de origen nacional. En ese sentido, la cifra entre los fondos afectados y los de libre disponibilidad es 77 a 23%, la relación que existe entre los de libre y los que encuentran alguna afectación específica destinada en su mayor parte a lo que es obra pública. Cuando hablamos de estos recursos, digamos, o de estos importes financiados, ¿nos referimos, digamos, a que hay que devolverlos o son aportes no reembolsables, digamos, que es un subsidio, por así decirlo, del Estado que se lo deja a la ciudad de Mar del Plata? Tenemos de ambos casos. Tenemos fondos que son entregados en calidad de subsidio, de transferencia por el Gobierno Nacional y también por el Gobierno Provincial, que son los que no poseen o no tienen un reembolso. Y luego tenemos previstos en el presupuesto distintos fondos que sí prevén reembolso, que son los clásicos y conocidos préstamos, que en este caso, en el presupuesto 2013, se prevé, por ejemplo, la ampliación del parque industrial con un préstamo de origen nacional afectado, que justamente a los que hacíamos referencia recién, cercano a la suma de los 20 millones de pesos destinado a la ampliación del parque industrial, que ya cuenta con aprobación por parte del Consejo Deliberante, ahora se encuentra en tratamiento en el Ministerio de Economía de la provincia y luego su posterior tratamiento en el Ministerio de Economía de la Nación. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Coral Super, Alberti 1842, Mar del Plata. Hay una nueva generación de empresarios comprometidos por una Mar del Plata mejor. Sumate y encontranos en Facebook. USIP, Comisión Joven. Línea de créditos para pymes industriales. Tasa fija en pesos 9%. Monto de 100.000 hasta 1.500.000. Informes al 499-7777 o por mail a financiamiento@usip.org.ar.
Tu tarjeta amiga está en Toledo. ¿Ya tenés la tuya? Hablábamos hace unos momentos de los ejes prioritarios de este presupuesto 2013 y decíamos que digamos que a lo que más se destinaba era cultura, educación, desarrollo social y salud. Salud, supongo que lo que tiene una importancia muy grande es el tema del SEMA, ¿no? Que se construyó en el año 2012 y que hoy lleva un gasto de funcionamiento importante. Exactamente, la obra del SEMA concluyó en el año 2012, donde ocurrió también la inauguración, que no la tuvimos de pleno en los 12 meses, con lo cual tampoco tuvo un impacto económico en el presupuesto municipal de 12 meses de un SEMA funcionando, que sí lo tendremos en el 2013. Desde luego que el SEMA es una parte importante del presupuesto de salud, estamos hablando de una suma cercana a los 38 millones de pesos, que encuentra su financiamiento íntegro en lo que es la contribución para la salud pública, tributo que se ha creado en esta gestión para el sostenimiento justamente del sistema sanitario marplatense y que hoy por hoy nos permite disponer de un centro de especialidades médicas ambulatorias que es un centro modelo a nivel país y a nivel región también. Hablamos también de un incremento fuerte en lo que es el presupuesto de cultura. ¿A qué va destinado este mayor presupuesto? Bueno, al inicio de la segunda gestión de Gustavo, en el año diciembre del año 2011, fue cuando Gustavo, el intendente, toma la decisión de incrementar los recursos que se destinaban al área de cultura, básicamente fortaleciendo todo lo que es la cultura en los barrios, poder acercar el Colón, por ejemplo, en el programa Colón Camina a los barrios y a los distintos eventos que ahora este verano veremos que se desarrollan en las distintas plazas de la ciudad de Mar del Plata, de forma tal de que el gasto en cultura no se encuentre dirigido solamente a aquellas personas que tenían la posibilidad de acercarse a los centros culturales, ya sean públicos o privados, sino que los centros culturales se acerquen a los distintos barrios de la ciudad donde quizás a veces cuesta un poco más tener acceso a los distintos eventos culturales. Esto promovió una fuerte inversión en el área de cultura, sumado a que el área de cultura también es la que tiene a su cargo todo lo que es la puesta en valor y funcionamiento de la Casa del Puente, que el año pasado hemos adquirido, es decir, que ha pasado nuevamente, ha pasado por primera vez, mejor dicho, al patrimonio municipal. En anteriores ocasiones le hemos tenido una concesión para su utilización, ahora definitivamente se incorpora al patrimonio municipal y la puesta en valor de esa obra, por supuesto, también va a demandar una fuerte inversión financiera de parte del municipio. Dos sectores que están muy ligados a la entidad es el ENTUR, el Ente Municipal de Turismo, y la Secretaría de la Producción. Empezando por el ENTUR, ¿cuáles son las principales cuentas de participación que tienen en este gasto público? Bueno, el ENTUR, como vos bien sabés, Blas, cuenta con un financiamiento afectado de origen municipal, que es un esfuerzo adicional que hacen los comerciantes de la ciudad de Mar del Plata, equivalente al 10% de la determinación de la tasa por inspección y seguridad e higiene, que se destina a la constitución del Fondo Municipal de Turismo, el cual es administrado completamente por el ENTUR y destinado a posicionar y a promocionar a la ciudad de Mar del Plata en el mercado nacional y en el mercado internacional. Eso por el lado del ENTUR. Por el lado de la Secretaría de Producción, que es otra de las áreas que habitualmente tiene algún contacto con la UCIP y que sabemos que el contador Mariano Pérez Rojas lleva adelante, este año preveemos que tengan su presupuesto destinado nuevamente 2 millones de pesos para la realización de la Expo Industria en su segunda edición, otros 2 millones de pesos destinados a lo que es el plan estratégico de la ciudad de Mar del Plata. Esto es fundamentalmente el trabajo que vienen realizando los equipos técnicos, que se eligieron, el director técnico que se eligió a fines del 2012 y que va a tener toda su actuación durante el 2013. Exactamente, el plan estratégico reúne a distintas organizaciones y entidades del sector público y privado de la ciudad y distintos actores que han trabajado ya en la anterior edición del plan estratégico, y lo que busca es crear la agenda de Mar del Plata de los próximos 10 años en cuanto a cuáles son los desafíos que tanto este gobierno deberá asumir como los gobiernos siguientes. Muchísimas gracias. Gracias a vos.
Cumplimos 10 años brindando el mejor servicio. Provincia Pagos, la red de recaudación y servicios. www.provinciapagos.com.ar o 0800 800 Pagos. Estudia en USIP, Recursos Humanos, Marketing, Sueldos, Impuestos, Secretariados, Despachante de Aduana. Llama al 499-7777. Coral Super, Alberti 1842, Mar del Plata. Línea de créditos para pymes industriales. Tasa fija en pesos 9%. Monto de 100.000 hasta 1.500.000. Informes al 499-7777 o por mail a financiamiento@usip.org.ar. Tu tarjeta amiga está en Toledo. ¿Ya tenés la tuya? Bueno, queridos amigos, después de haber compartido una charla con el secretario de Economía y Hacienda del municipio, licenciado Santiago Fernández, vamos a, un breve comentario al respecto. Todos los años cuando llega la oportunidad de tratar el presupuesto municipal, decimos que realmente los municipios en general, y no escapa a ello el municipio de Mar del Plata en particular, prácticamente desde el punto de vista presupuestario se tornan en municipios inviables de lograr el financiamiento adecuado para cumplir con el objetivo y su función, su misión, su responsabilidad de brindar los servicios y las obras que la ciudad necesita. Y decimos esto porque ustedes pueden apreciar de esta composición del presupuesto, 2.300 millones de pesos, el 26% está viniendo de fondos nacionales y provinciales, que son los que permiten realizar obras en la ciudad, lo cual significa que el intendente municipal tiene que estar más en La Plata, entre La Plata y Buenos Aires todas las semanas, haciendo de gestor para lograr fondos necesarios para la realización de obras y demás, más que estar en su ciudad solucionando los problemas de la ciudad, los tiene que solucionar en La Plata y Buenos Aires. Esta es la realidad que tenemos, por eso casi un 30% del presupuesto está con fondos que provienen por subsidios de nación y de provincia. Del restante tenemos la parte menos importante de ese 74% son los recursos propios, es decir, lo que financia el municipio. Más o menos andará en los 600 millones de pesos, quiere decir que de 2.300 millones de pesos, solo 600 millones de pesos son aproximadamente 600, 700, lo que se recaudan propiamente por parte del municipio en tasa de servicio urbano, seguridad e higiene y alguna otra tasa menor. El resto viene de la coparticipación provincial. Quiere decir que entre la coparticipación provincial y los subsidios tenemos la mayor parte de nuestro presupuesto que dependemos de las jurisdicciones provinciales y nacionales. Y además, un presupuesto que tiene un 49-50% de gastos en personal. Quiere decir que el 50% del presupuesto, cuando uno se pone a hacer ese presupuesto, es inamovible. Es a partir de ahí. Y después está lo que hace a gastos de recolección de residuos y aquello que hace al funcionamiento del municipio, prácticamente queda muy poco para obra. Por eso hay que ir a la nación y a la provincia que auxilia al municipio para poder realizar obras. Bueno, fíjense que lo que ha crecido el presupuesto municipal, ¿no? Fíjense que en el año, cuando era el intendente Aprile, año 2001, el presupuesto municipal andaba en los 150, 160 millones de pesos. Hoy tenemos 2.300, saquémosle el 26% de subsidios que vienen de la nación, que serían un 600 millones. Estamos en 1.700 millones de pesos. Ha crecido 10 veces el presupuesto municipal. Pero si lo analizamos con la provincia ha de tener un presupuesto hoy de 60.000 millones de pesos. 60.000 millones de pesos cuando en el año 99 tenía 6.000 millones de pesos. Ha crecido
10 veces el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Y fíjense el problema del financiamiento de provincias y municipios. La provincia de Buenos Aires, cuando Duhalde asume de gobernador o el presidente Menem en aquel momento le pide que sea candidato a gobernador, Duhalde tarda 3 meses en decidir. Y nadie entendía por qué, hasta que sale el acuerdo del Fondo del Conurbano, que eran 600 millones de pesos en aquel momento, lo cual fue la condición que puso Duhalde para ser gobernador, porque si no sabía que no podía hacer absolutamente nada. Esos 600 millones de pesos del Fondo del Conurbano, que era una compensación por la falta de coparticipación federal que tenía la provincia de Buenos Aires, porque Alfonsín, siendo gobernador Armendáriz, le había sacado varios puntos que significaron una disminución fuerte de la participación, de la coparticipación federal. Entonces, ese fondo venía a compensar esa disminución de la coparticipación de la provincia de Buenos Aires. Pero ¿qué le pasa hoy al gobernador Scioli y a nuestra provincia? Que el Fondo del Conurbano sigue siendo 600 millones de pesos. Y debería haber crecido por lo menos las 10 veces que creció el presupuesto provincial como creció el presupuesto municipal. Hoy el Fondo del Conurbano deberían ser 6.000 millones de pesos. En consecuencia, la provincia no tendría que estar con las vicisitudes que tiene en materia presupuestaria. Y además le podría dar a los municipios la coparticipación que los municipios le merecen y le corresponde. Porque la Nación, ¿qué es lo que ha hecho? Ha descentralizado el gasto. Descentralizar el gasto es, la educación ya no es más, no lo tiene más la Nación, lo ha descentralizado en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, ahora descentralizó también el subte, el transporte. Cada vez la Nación descentraliza en las provincias la prestación de servicios, lo cual desde el punto de vista operativo quizás está bien. La Nación, el gobierno nacional tiene que preocuparse y ocuparse de la macroeconomía, de la política internacional, de crear las condiciones para que el país se desarrolle, crezca, etc. Y los servicios los tiene que hacer la provincia y la Nación. Pero de la misma manera, la Nación tiene que darle los recursos a las provincias y a los municipios para que pueda llevar adelante eso. Y pueda ser autónomo, como es en un verdadero federalismo, para tomar las decisiones en tal sentido. Mientras que, como está estructurada en nuestro país, este federalismo es federal el país para descentralizar el gasto, pero no es federal para descentralizar el recurso. En consecuencia, los recursos están centralizados fuertemente en el gobierno nacional. En consecuencia, las decisiones políticas que hay que tomar en cada provincia muchas veces quedan subordinadas a los acuerdos y los consensos con el gobierno nacional para tomar esas decisiones políticas, porque si no, no se tiene el financiamiento adecuado. Quiere decir que la estructura impositiva, la estructura tributaria que tiene nuestro país es una estructura que está hecha al revés, es regresiva. La mayoría de los impuestos son impuestos al consumo. El peso mayor de la tributación recae en los de menores recursos, a través de esos impuestos al consumo, ingresos brutos, impuesto al valor agregado, todos aquellos impuestos que cuando uno va a consumir está pagando ese impuesto. Mientras que aquellos que hacen a la capacidad contributiva y al poder adquisitivo son la minoría. Hay que modificar para que no sea regresiva esa estructura tributaria nacional y conjuntamente con ello fuertemente mejorar lo que hace a la coparticipación. Estos números que vemos significa lo que hemos venido diciendo. Las provincias y los municipios están en crisis y aumentan los impuestos. ¿Por qué? Porque no puede financiarlo. Y la Nación no le da los recursos necesarios a través de la coparticipación. Un tema que también que es importante es la reciente designación de la nueva embajadora
ante los Estados Unidos, que es la licenciada Cecilia Nahón, hasta hace poquito secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, profesional que va a tener una función y una tarea muy importante ante el Fondo Monetario Internacional, sobre todo a partir de la sanción que el fondo siempre ha pensado en castigar a la Argentina por el tema del INDEC, la medición de la inflación. Además, que tengamos en cuenta que la medición de la inflación por un organismo como el INDEC, por un lado, mide índices que se reflejan de la realidad económica, y por otro lado, esos índices muchas veces sirven cuando se emite alguna obligación de deuda para actualizar. Hay algunas deudas del Estado que se actualizan por el índice del INDEC, por el índice de inflación. Y precisamente el que si en algún momento el índice ha sido menor que otro índice tomado con otras pautas, ha significado para el país un ahorro realmente de muchos miles de millones de pesos en este proceso en el cual el país tuvo que recurrir a muchos mecanismos para poder salir de la tremenda crisis del 2001. Así que, esto por eso es importante, porque de su habilidad, tanto con eso como con el 27 de febrero, con la pelea con los fondos buitres, en la apelación ante la Cámara de apelaciones de los tribunales de Estados Unidos, son cuestiones que van a ser trascendentes en el impacto que pueden significar para el país. Y por último, decirles que hemos, en esta semana que pasó, recibido con beneplácito a la fragata Libertad, fundamentalmente también porque la recibimos todos los años, en realidad, cuando viene a Mar del Plata, pero este año tuvo la característica particular y especial de estar representando el símbolo de la soberanía nacional, y que de esa manera la hemos recibido en Mar del Plata, y para Mar del Plata ha sido un orgullo su presencia. Queridos amigos, como siempre, un gusto compartir este instante con ustedes, decirles que estamos nuevamente aquí en Política y Producción de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata en una semana. Muchas gracias y hasta ese momento.